Este comité está dirigido principalmente a clientes institucionales y a inversionistas profesionales. Es decir, aquellos clientes que tienen portafolios de inversión que superan los 3.700 millones de pesos y que poseen patrimonios superiores a 7.500 millones de pesos. Estas opiniones tienen el único propósito de dar una información y un view sobre los principales activos financieros locales y externos en un escenario de mediano plazo que podría cambiar por noticias y hechos fundamentales. En todos los casos, antes de tomar una decisión. Antes de tomar una decisión de inversión, sugerimos tenga en cuenta su perfil de riesgo y su horizonte de inversión. Si usted es un cliente inversionista que no cumple con los requisitos de inversionista profesional, sugerimos siempre buscar la asesoría profesional. En Alianza, contamos con un equipo profesional debidamente certificado para brindarle esta asesoría. Y contamos con una oferta integral de fondos y productos de intermediación, acorde con su perfil de riesgo y horizonte de inversión. Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio con el último comité de la semana. Recordando pues que el día de hoy a las 11 de la mañana el DANE va a revelar los datos del segundo trimestre del año, en donde se espera una contracción que ya se venía anunciando para el segundo trimestre del año. Incluso pues es el trimestre en donde la contracción debería ser la más alta. El mercado está esperando una contracción cercana al menos 16.6%. Mientras que nosotros en Alianza estamos esperando algo un poco inferior, menos 18% como contracción del segundo trimestre del año, esto pues teniendo en cuenta los resultados que ya hemos conocido por parte del DANE. El día de ayer pues reveló también los últimos, el comportamiento de la industria y el comercio por medio de las encuestas mensuales de cada uno de estos, en donde el, el día de ayer pues, se conoció que el comercio, en la encuesta mensual de comercio al por menor, en el mes de junio tuvo una contracción del menos 12% y con esto pues tuvo si bien es una recuperación frente al menos 24.7 que se había registrado en mayo, todavía en el segundo trimestre pues habría promediado una contracción del 25%. Por su parte, en junio la manufactura habría caído un 11%, que sería también una recuperación frente al menos 25% que se había registrado en mayo, y en promedio pues habría tenido una contracción del menos 24%. Cifras similares también se dieron para el ICE, que ya tenemos la información tanto de abril como de mayo. En abril una contracción del 21.1%, en mayo una contracción del menos 16%, lo que promedia en lo que van los 2 meses del trimestre, pues una contracción del menos 18.3%, y esperando pues que junio haya tenido unos resultados similares a los de mayo, pues de ahí nace nuestra proyección del menos 18% que esperamos el día de hoy. Como les digo, pues ya un poco descontado por el mercado, teniendo en cuenta pues ya todos los datos que había venido revelando el DANE que apuntaban hacia esa dirección, y un poco inferior a lo que sería el promedio del mercado, que está más hacia el menos 17%. En otras noticias, el día de ayer la Agencia Internacional de Energía redujo nuevamente su pronóstico de demanda de petróleo para el 2020. Esto pues advirtiendo principalmente que la reducción en los viajes aéreos durante este año pues habría disminuido el consumo mundial de petróleo, de crudo, cerca de 8.1 millones de barriles al año. Con esto pues la demanda para el año sería el 91.9 millones de barriles en el año. En noticias de Estados Unidos se mantiene todavía el distanciamiento entre los republicanos y demócratas para, para llegar a un acuerdo fiscal. Durante esta semana todavía no se ha logrado poner de acuerdo a los dos partidos, con lo cual también se está esperando que es muy probable que la discusión se mantenga durante las próximas semanas. Adicional, para generar pues el nuevo paquete de estímulos de fiscales. Adicionalmente a eso, durante el sábado, el día de mañana, se tiene programada una nueva, una nueva llamada entre los oficiales y representantes de comercio de Estados Unidos
y China para dialogar acerca de cómo va el acuerdo de fase uno que se había llegado el año pasado en términos de el acuerdo comercial que se había llegado el año pasado. Nuevamente, pues lo que se viene diciendo y lo que ya se había advertido, y como lo habíamos dicho acá también, es que China pues no ha logrado mantener los niveles de compra que se habían propuesto para este año, como era apenas lógico. Se estaba esperando, o la propuesta que había dado Estados Unidos era casi que se duplicara la compra de productos agrícolas por parte de China, cosa que era muy difícil que se cumpliera incluso en condiciones normales sin ningún tipo de virus. El nuevo número de casos infectados para el día de ayer se tuvieron en la India 64.553 casos nuevos. Estados Unidos volvió a aumentar el número de contagiados diarios a 60.000 casos, mientras que en Colombia se llegaron a los 11.286, reduciéndose un poco frente a los 2 días anteriores en donde se habían alcanzado los 12.000 casos, se habían superado los 12.000 casos de nuevos infectados. Y ya para ir cerrando esta parte del comité, para la próxima semana, nuevamente, pues pocas noticias en términos de macroeconómicas. El día lunes tendremos la actividad económica en Perú, tendremos el PIB de ese país. El día martes tendremos el PIB en Chile. Además de eso, tendremos la balanza comercial de Japón. El miércoles tendremos la inflación en el Reino Unido y en la Unión Europea. El jueves tendremos las peticiones semanales de desempleo de Estados Unidos, así como la actividad económica de Argentina, y el viernes finalizando la semana con el PMI de Alemania, el Reino Unido, la Unión Europea y Estados Unidos. Eso es el PMI manufacturero, y ya con eso pues cerraríamos la semana. Con esto ya los voy a dejar para la segunda parte del comité con Felipe. Gracias. Muy buenos días. Vamos a comenzar con la segunda parte del comité. Bueno, terminamos la semana. La semana termina, yo creo que hoy va a ser un día relativamente estable. Tenemos un poquito de mercados de Dow Jones negativo, pero tenemos el Nasdaq un poco arriba, el petróleo negativo. La mayoría de monedas están un poquito arriba, entonces digamos que hoy va a haber, primero, pues poca volatilidad, pensaría, arrancando con un poquito de aversión al riesgo. No veo como mucha decisión en los mercados de todas formas, después de digamos, después de la recuperación reciente que se ha visto en el Nasdaq sobre todo. Y bueno, ustedes han visto esas noticias tan impresionantes como que Tesla anuncia que va a hacer un split, inmediatamente la gente compra acciones, y yo me siento eh, como hace como 10 años o 15, no sé hace cuánto tiempo la gente pensaba que los splits eran buenos o malos, y los splits no son nada, solamente es como un poquito eh, no sé si un poquito de pintura a un carro viejo, pues, pero no cambia nada, acuérdense, a no ser pues de
de que en este momento tuviéramos un problema con las compañías, de que una acción vale demasiado como para poder comprarla, pero eso no es un problema en este momento. Bueno, el punto es que el mercado se ha estabilizado, no ha pasado nada raro, y los movimientos como que hemos descatado continúan, ¿no? Continúa como la transferencia a Colombia es poca, y tenemos el dólar en esa zona como de peligro. Y el plan original, casi que todo se ha cumplido. O sea, hay algunas cosas que no se han detonado dentro de lo que planteamos a finales de mayo, en el momento que enviamos con esa teoría del Nasdaq. De repente, si algo ha faltado, no ha sido en tema de activos locales, de pronto en el tema del euro, porque digamos que planteamos varias partes móviles. La parte del euro no era necesariamente que se debía cumplir, era como un elemento que podría ser, que hay que estar vigilando porque podría ser más problemático. Pero bueno, hemos hablado un poco eh, de un movimiento de 20% en el Nasdaq a finales de mayo, lo dijimos, y que se fuera dando, llegando en algún momento de mediados o finales de agosto. Eso ya se dio como al pie de la letra, digamos, el nivel y la velocidad ha sido exacta como la planteamos aquí, y en un par de documentos que escribimos. Y adicionalmente, pues también vino acompañado con un elemento eso vino en un segundo documento, porque el primer documento dijimos, bueno, esto se va y si se va el dólar va a estar comprimido y es difícil que sea para arriba y todo esto. En un segundo documento planteamos que el dólar podría recibir algo de fuerza, ayudado por este apetito por Estados Unidos. Eso no se ha dado. Y también planteamos que Bancolombia generalmente no le iba bien en este tipo de entornos con nuestro análisis como cíclico, en el que hemos planteado un poco la historia de que cuando uno termina un ciclo de 10 años en que le ha ido mal y la gente recibe un montón de plata para invertir, no escoge las cosas que están, digamos que están baratas, escoge las cosas que les ha ido bien. Y esto es una cosa que no es natural en la forma de pensar, digamos, de los inversionistas, creo que no de los profesionales, o no sé, digamos, porque obviamente no hay un estudio sobre eso, pero digamos que lo que trato de rescatar es que la gente compra ganadores cuando hay plata, hace que lo que está caro se ponga más caro. Esta búsqueda de lo más barato no existe, eso toma tiempo. Entonces, el gráfico, porfa, Julián, planteamos la presión que podría tener el Bancolombia como, como ejemplo, digamos, de lo que puede ser Colombia y porque además el área de Bancolombia tiene un montón de historia, que es lo que normalmente nosotros tratamos de usar, ¿no? En lugar, hemos sido muy explícitos de esto. En lugar de coger el último año de historia e imaginarse lo que puede pasar, tratamos de siempre meter el tema cíclico. Eh, pues porque en economía no existen laboratorios, uno no puede, esto lo hemos hablado antes, uno no puede ir y mezclar colores y ver qué pasa. Lo único que uno tiene es la historia. Y si uno no le crea la historia, simplemente dice, no, voy a imaginarme qué es lo que sigue acá, pues es mucho menos planteado, por lo menos en la historia ha habido diferentes ocasiones en que han mezclado colores, no son exactamente lo mismo, pero más o menos tienden a dar tonos similares. Entonces, ahí ustedes ven que terminó el ciclo idéntico, con poco apetito por Bancolombia o por emergentes, pero esto no ha acabado. Aquí el punto es que la pregunta es, la tesis nuestra es que aquí tiene que haber una corrección en algún punto, como una corrección de recesión. Eh, digamos que tanteado con hipótesis, ¿no? Hemos dicho, bueno, en algún momento los datos económicos malos pueden acercar a los activos, eso no ha pasado. Los datos económicos han estado mejorando, igual siguen siendo unos datos complicados, pero también hemos dicho, bueno, esto es una olla a presión, entonces si definitivamente la liquidez es tanta, eh, que va a anestesiar a la gente frente al reporte económico y frente a la tasa de desempleo y eso que nosotros no creemos, pero bueno, si eso es así, entonces tienes la inflación por otro lado, y en algún momento la inflación te puede comenzar a doler, que es como la otra tesis que estamos planteando y que estamos mirando a ver cómo se va a dar. Entonces, bueno, básicamente esto como que ya se dio. La pregunta ahorita es, ¿en qué momento puede haber ese proceso de venta? Hemos dicho, creemos que septiembre, noviembre, algo moderado, pero lo que más le tenemos miedo a nosotros, digamos, en medio de
de esto, porque puede haber, digamos, la desaceleración económica o el problema económico va a existir, y lo sabemos, eso no es una teoría. Lo que nos preocupa es el tema de la inflación. En algún momento puede haber un choque inflacionario, sumado a la desaceleración económica o solito. Pues obviamente la desaceleración económica va a existir porque la tasa de desempleo el próximo año no va a estar en Colombia al 12% ni en Estados Unidos al 4%, no va a estar. Entonces esa dinámica se va a mantener. Pero el tema de la inflación es lo que hemos comenzado a explorar. Hoy vamos a enviar un documento en donde básicamente mostramos, aquí les voy a mostrar una gráfica que está en borrador, está completamente lista, pero para que ustedes tengan la idea de algo que ya hablábamos antes, que digamos que habíamos planteado el ejemplo, y, y entonces esa es como la dinámica que tenemos que pensar. Esta gráfica es muy interesante, si ustedes la van a ver, y ven la comparación que es súper interesante en cuanto a inflación y la dinámica que podemos ver en frente a tesoros. La línea roja que ustedes ven ahí es el efecto del petróleo, que es lo que hemos estado pensando nosotros, que es como la chispa que ustedes pueden ver como en un cuarto donde hay pólvora, pues la pólvora es el M2 que se ha subido, la liquidez, los movimientos que pueden generar inflación en el largo plazo. Hemos hablado de la demografía, de cosas bien extrañas, pero que son muy estructurales, muy teóricas, en realidad nadie lo sabe, pero lo del tema del petróleo sí es real. El tema del petróleo no es algo tentativo, es algo que es cierto, que tiene el sello de garantía de que la inflación se sube sí o sí, el sello de garantía de Alianza, digamos que ahí se sube, porque el petróleo siempre lo ha hecho, porque es un efecto que no se puede evitar a no ser de que el petróleo se cayera, ¿no? Si el petróleo se cae y el próximo año está en 10 o en $15 por barril, en ese periodo del efecto base que estamos hablando de entre, digamos, entre los meses de marzo, abril y mayo, entonces sí no habría inflación. Pero pues si el petróleo está en 15, pues hay otros problemas, ¿no? Que sería que la conclusión es la misma. Pues si el petróleo está en 40, que es la línea roja, y se mantiene estable en 40, yo no estoy diciendo petróleo 50 ni 60, nada fuera, digamos, nada salido de tono. La gráfica que ustedes ven ahí es la relación con la inflación. Entonces, ¿qué va a pasar? Y fíjense lo bonito que dio y lo sorprendente, pues, porque obviamente nosotros no corremos modelos de inflación de Estados Unidos, bastante problemas tenemos con la inflación local, eh, pero digamos que el impacto del petróleo le señalaba a uno que la inflación era para arriba este mes y los analistas de afuera se equivocaron. Este modelo no le dice a uno magnitud, no le dice a uno la inflación va a subir del punto 6 que estaba al punto 8 o al punto 9 o al 1,2, eso no se lo dice, pero le decía que era para arriba y los analistas del mercado esperaban un dato similar al pasado y pues, ahí se equivocaron porque la inflación subió al 1. Pero digamos que guiándonos por este gráfico, lo que nos dice es, bueno, vamos a tener inflación relativamente moderada el próximo mes, los próximos 2 meses, ahí no hay tanto rollo, sostenida puede ser, o bajando un poquito, y ahí por ahí el susto de los tesoros puede moderarse, y después de ahí en adelante, a partir de diciembre o del próximo año, va a ser un choque. ¿Cómo va a ser la forma del choque? Depende mucho pues de ya cómo se vaya dando el petróleo de aquí a fin de año. Si el petróleo se devuelve, por ejemplo, a 30 ahorita, entonces el choque inflacionario va a durar hasta septiembre o hasta agosto, septiembre del próximo año, porque es el efecto base. Entonces, bueno, básicamente ese es como la, el elemento que nosotros pensábamos que si hay una corrección moderada entre septiembre y noviembre en acciones, entonces habría una corrección importante, o digamos que ahí es donde se juega todo, y es en ese choque de inflación, porque ahí es donde vamos a ver si las ayudas se pueden mantener. Y como la gente no está pendiente de esta relación, vuelvo a insistir, uno dice, pero esto es un efecto temporal, no debería preocupar. La gente no ve la llegada, entonces cuando llega lo mezcla con todo lo que tiene en su cabeza. Entonces va a decir, no, ahora sí la inflación llegó de largo plazo, ya entiendo por qué el oro estaba subiendo. Eh, está el tema, como toda esa liquidez que se ha puesto en el mercado, entonces obviamente la inflación está subiendo por eso, que no es verdad, es solo petróleo, pero la gente va a mezclar todas esas ideas y va a llegar con esa conclusión. Entonces, yo aquí les he contado y vuelvo a narrar eso, pues obviamente es porque es un episodio que se ajusta mucho, pero adicionalmente es una predicción que a mí se me hace que a nosotros se nos dio buenísimo,
y que pasó más o menos desapercibida porque la gente no está pensando en tesoros, está pensando más en el dólar y si le pegamos un poquito a las acciones y eso. Pero vuelvo a insistir este tema, esta subida que ustedes ven ahí en la línea roja que se dio entre 2017 y 2018 y nosotros la planteamos, eso no hay que predecir nada, esto, vuelvo a insistir, esto no es ciencia espacial, esto es simplemente intuición y lógica. Y en esa época el tesoro estaba al 1, nosotros dijimos el tesoro va a ir al 3, por el choque temporal de inflación, el tesoro llegó al 3, la inflación se subió, cuando llegó al 3, ya he repetido esta historia 1000 veces, pues que me llama la atención que el mercado repita tan pronto la misma ceguera, digamos, frente a esto. En el 2018 el petróleo llega el tesoro llega al 3, perdón, y salen los mejores analistas del mundo a decir que el tesoro cambia de tendencia y que se va a ir para el 5. Y nosotros ahí escribimos un documento que se llamaba como la señora Tesoro Canales y explicábamos que era imposible que el tesoro se fuera para arriba porque ahora venía un choque deflacionario de petróleo y el tesoro era para abajo. Entonces, bueno, esa es como la misma historia que creo que vamos a vivir el próximo año porque la gente cuando la inflación se suba va a decir, lo va a mezclar con todo menos con el tema del petróleo. Y la gráfica de abajo, para seguir contando esta misma historia, son los tesoros americanos, que finalmente esa sí es la variable que nos duele, ¿no? El resto, pues, es como la inflación de Estados Unidos. Igual está bajita o puede pensar en mil cosas. Pero en el gráfico de abajo uno ve los tesoros, la línea azul es los tesoros, ahí no tengo títulos, qué pena. El tesoro subiendo el punto 70 que está ahorita, y pues ustedes ven el margen, ¿no? Obviamente esto no es un modelo de magnitud, es un modelo de dirección. ¿Qué le va a decir a uno? Pues que sí, que el tesoro de aquí en adelante, y ya estoy diciendo de aquí a abril o de aquí a mayo, todos estos meses, va a estar presionado a ir hacia el 1. Eh, y que es lo único que puede frenar esa presión hacia el 1, pues que la Fed haga algo, o que haya mucho pánico, y cuando hay mucho pánico, pues la gente vuelve a comprar tesoros y lo vuelve a bajar, pero pues eso es el punto que estamos buscando, esa es la forma en que se autorregula el tesoro. Sube y o la Fed trata de decir algo, e incluso la Fed no logra calmar al tesoro, si la Fed dice bueno, les voy a regalar toda la liquidez que ustedes quieran, 10 veces más de lo que hay ahora, pues el tesoro lo que hace es seguir subiendo por optimismo. Entonces, generalmente en crisis lo que regula al tesoro americano es pánico. Es que la gente, cuando suba a un nivel suficientemente alto, digamos que no, yo no sé cuál es el nivel, el anterior fue .80, ahorita estamos en .70, podría ser 1, no sé cuál es el nivel, no va a existir. Entonces la forma de autorregulación del tesoro para que no, pues porque las deudas comienzan a doler, es venta de acciones y recompra de tesoros. Entonces, para mí esas son las gráficas más importantes, pero es obviamente una visión de 4 o 5 meses, ¿no? No es un tema que va a ser. Entonces, esto nos dice que hay que vender todos los tesoros del mundo, ¿no? Pero sí le muestra a uno dónde está el riesgo. Vuelvo a insistir, estamos tratando de mantener a presión un mercado que de verdad todo esté valorizado, que los tesoros estén valorizados, que los metales también, que las acciones también, que nada se desvalorice, pues porque estamos muy asustados. Em, y entonces comienza entonces la inflación a generar un aire, en este caso vía petróleo. Pues bueno, esto sigue siendo como el punto clave. Mandamos un documento hace un mes cuando los tesoros estaban al punto 50, punto 40, diciendo, ojo que por ahí es el movimiento importante y obviamente esta historia se las voy a repetir durante los próximos 3 o 4 meses como fue esta teoría del Nasdaq. Y si ustedes se dan cuenta hay un cambio sutil porque nosotros estamos tanteando digamos, en este rompecabezas o en esta mesa, cuál es la pata que se va a romper y nosotros estábamos hace 4 meses muy enfocados en el tema del crecimiento y del desempleo, que pues porque es el problema que nosotros vemos por la gran separación y ahora estamos, digamos, virando un poquito hacia sí, ese problema está ahí, pero entonces ahora, dado que el mercado no lo quiere dejar caer, entonces ahora tienes que lidiar con la inflación y el tesoro americano se vuelve una variable que vamos a vigilar mucho más o que estamos vigilando mucho más desde hace unas semanas, y antes no la estábamos mirando. Ustedes se acuerdan, hace mucho no les mostrábamos un gráfico de tesoros, los comenzamos a mostrar hace poco. Bueno, eso es como la historia más importante, y la que tenemos que estar vigilando y la que nos dice a nosotros tenemos un gran reto el próximo año, que es el tema para estar ahí pendiente. Bueno, eso era lo que les quería contar hoy, como algo que ustedes ya saben, pero hay que seguir como haciendo énfasis porque estamos virando en términos de preocupaciones, estamos comenzando a girar hacia otros horizontes. Bueno, ya volviendo más como al día de hoy, digamos, bueno, un poquito más en temas de ese mes que viene o ese mes y medio que viene,
dado que ya se cumplió esa meta del Nasdaq y dado que el efecto fue más o menos bien en todo, nos faltó un efecto que vuelve a existir, es el euro. Puede ser el tema del virus, puede ser eso lo que haya afectado a esa parte de la teoría, digamos, en que todavía no hay demanda de dólar a nivel global. Pero pues nosotros decíamos que después de septiembre la subida de Colombia, pero igual el euro sí ha estado muy fuerte. Entonces hay que estar pendiente, el euro tiene una gráfica muy clara en donde está, en la zona donde esté. Sería rarísimo para nosotros, obviamente, en cuanto a los escenarios que hemos planteado, que el euro terminara arriba después de terminar como este descanso en el que está, en esta zona de congestión chiquita en donde está, que es como 1.20 arriba y 1.16 abajo, como esta zona. Sería raro para nosotros que terminara arriba, ¿no? Nos pondría a pensar mucho bueno, acá hay una pieza de rompecabezas o un tono del color que está saliendo que no era lo que esperábamos. Pero mientras tanto, pues nuestra percepción es que esto debería ser hacia abajo. El 1.16 lo confirmaría. Y si el euro rompe hacia abajo, ya no tendríamos dudas del tema del dólar, que es lo que hemos dicho un poco, que no tenemos movimientos claves de las variables como el petróleo o el euro o el DXY, que es lo mismo, para que estemos seguros de un movimiento de dólar arriba en Colombia. Por eso, este movimiento de la alza, que está bien, que lo comprendemos y nos parece razonable, no comparte, no tiene la raíz o el empuje que nosotros queremos de las variables que siempre miramos. Entonces, por ahora, eso es lo que estamos pendientes en cuanto al dólar y como es la parte que le falta a nuestra teoría, es que eso termine rompiendo abajo. Y de la misma forma, en el otro activo que son las acciones en Estados Unidos finalmente, ¿en qué punto creemos nosotros que confirmaría que ya estábamos en un periodo de corrección y hemos dicho, no, este mercado no se va a vender hasta mediados de septiembre, digamos de una forma dinámica, hasta que no escuche a la Fed palabras que salgan de la boca de Powell diciendo qué es lo que vamos a hacer? Entonces podemos guiarnos un poco por el VIX, que hemos estado hablando. El VIX es de los únicos activos en el mundo que no ha podido cerrar su gap de crisis, que está ahí aguantándolo. Pero digamos que la tendencia reciente ha habido como dos patas en la valorización. Acuérdense que cuando el miedo se reduce, todo el mundo celebra. Entonces ha habido dos etapas de reducción de miedo y las dos están separadas por esa subida de tesoros que está en la mitad. Ahí los tesoros en la mitad se subieron y hubo venta de acciones y después una recompra la que estamos viendo. Entonces lo bonito es que ha sido tan organizada la bajada del VIX que cuando se rompa esas líneas arriba diríamos listo. Entonces puede haber un choque, pero ahí pues estamos todavía en una tendencia bajista y que pueda aguantar hasta septiembre sin problemas, a mediados de septiembre. Por ahí todavía no tenemos la señal importante de venta, pero en cualquier momento que se rompa esa línea, también sería un elemento para decirles en esto, obviamente en el tema de acciones no tiene rollo, pues porque lo hemos mantenido así, es más como el banderazo del dólar. ¿Cuál es el banderazo del dólar? El euro rompiendo el 1.16 o el VIX rompiendo aquí para arriba este gráfico, sabiendo que vuelvo a insistir, las tendencias no están mostrando eso, están mostrando es todavía debilidad de dólar y todavía fortaleza de acciones. Así que tenemos que estar montados en ese bus, digamos, eh, hasta que se rompan estas líneas. Y sabiendo pues también el tema de que Colombia tiene unos flujos que también pueden ayudar, y bueno, toda esta dinámica que han tenido contenido el dólar entre 800 y 600. Pues bueno, eso es como ya ahora sí ya todo el tema de estratégico como de mediano plazo. Em, y entonces ahora sí hablemos del mercado para el día de hoy. Eh, comencemos con acciones, como para darle un orden diferente hoy, como para cambiar. Eh, Seguimos digamos, con la tesis de que hay digamos que el mercado se le está acabando un poquito el tiempo, que Colombia estamos ligados pues todavía a que se resuelva como este lateral que estaba manejando en Colombia, que estado, digamos que lo bueno es que es súper, eh, digamos, comprimidos, un rango bien pequeño. Entonces esto está fácil pues porque hay que actuar, digamos, en el corto plazo, en la dirección del rompimiento, sabiendo pues que no hay dirección, ¿no? En general en los activos. Entonces, bueno, básicamente tenemos este lateral en que hemos hablado de 25 abajo, 29 arriba en el ADR. Y si se rompe el 25, diríamos, bueno, ahí hay un pequeño problema. Han comenzado a vender algo de emergentes. Tenemos a Brasil que lo han comenzado a vender un poquito en esta corrección, pero en general pues el mercado todavía sigue siendo
una foto, pues si ustedes miran cualquier gráfico desde una distancia, si uno se aleja varios años y lo mira desde lejos, pues no ha pasado nada los últimos 3 meses. Seguimos en esa dinámica tan cerrada en el tema de acciones. Entonces, bueno, básicamente ahí no hay mucho más que agregar. Hoy debería ser un día muy neutral todavía, pero si estamos, digamos, a la expectativa de, por ejemplo, bolsas que han sido exitosas. En general, el índice emergente no le ha ido mal, eh, y se ha sido liderado por Brasil y todas esas bolsas que les ha ido muy bien. Estamos pendientes de si por ahí comienzan a venderlas. Pero bueno, básicamente el mensaje sigue siendo el mismo que hemos compartido y que compartimos ayer también sobre esto. En el tema del dólar, que es como la variable que más ha estado como liderándose un poquito de la apatía que ha tenido el mercado, seguimos ahí. Digamos, las zonas han estado muy bien, las zonas del 330 eh, y el 800 se han comportado bastante bien. Digamos que la congestión está idéntica a lo que se hizo. Si uno quiere ser, digamos, imaginativo, eso es un hombro, cabeza, hombro invertido también, podría uno pensarlo, y le da lo mismo. O sea, de cualquier forma son 200 pesos de rango lo que ha estado manejando la moneda, o sea que el 4000 sería como una proyección mínima. En el caso de romper el 800 es mínima, no es máxima ni es la meta. De ahí en adelante miraríamos qué pasa. Entonces, bueno, el mercado sigue siendo comprador. Yo no veo todavía como una señal que me diga que el mercado ha tomado una decisión. Pues volvemos a insistir un poco en esa pregunta de ¿será que baja del 730 y da otra oportunidad de compra? Nosotros no podemos responderles, como el punto aquí es muy difícil. Eh, lo que podemos responder es en qué momento ya se libera hacia arriba. Entonces ya les hemos dado como unas reglas de servilleta en donde el euro marca, en donde el VIX puede hacerlo. Si quisiéramos hablar en términos de petróleo, para que acompañe esto, pues sería un petróleo por debajo de 40. Hay como variables que nos pueden confirmar cuándo sí es para arriba, pero cuando sí es para abajo, no porque, si ustedes se dan cuenta, han pasado muchas cosas buenas y el mercado no está abajo. O sea, el mercado local no está reaccionando. El mercado, muchas monedas emergentes, no todas, eh, y ligadas a materias primas, han reaccionado hacia arriba en los últimos meses con un entorno increíble digamos, para fortalecer sus monedas, y no ha sucedido. Entonces, obviamente la sensibilidad es más para arriba, pero bueno, el mensaje sigue siendo el mismo. Ya les contamos toda la sugerencia. Puede que haya que esperar hasta mediados de septiembre, o hasta el flujo de finales de septiembre, porque seguramente algo va a haber ahí. Si esto llegara a romper y se fuera del 800 al 4000, también seguramente va a haber una devuelta, porque alguien va por en algún momento a especular sobre los 5 billones que vienen, que también hemos dicho. Nosotros hemos hecho mucho ruido con esos 5 billones de septiembre, pero que si uno lo contextualiza con la plata que ha traído el gobierno, esto pues no es la cuarta parte de lo que ha traído el gobierno, o la quinta parte de lo que ha traído el gobierno en estos 2 o 3 meses, pero igual es un flujo de una sola. Digamos que seguramente va a generar volatilidad. Entonces, eh, si el dólar no ha roto el 800 de aquí a septiembre, pues más fácil. Uno dice, listo, me va a dar una oportunidad de compra bonita más abajo. Si lo ha roto, pues entonces uno lo usará más es como para un descanso. Entonces, ¿en qué momento me puede generar un descanso? Abajo del 4000, en el momento en que si ya se ha hecho la ruptura. Pero bueno, esa es la historia del dólar. No está pasando nada más. Hoy debería haber, digamos, hoy veo algunas monedas, o la mayoría de monedas más bien, perdiendo frente al dólar, no el euro sí se está recuperando, pero es más como algo de monedas emergentes. Entonces me imagino que vamos a estar en ese rango. De pronto le apostamos a algo arriba del 800. Vuelvo a insistir, esto puede romper sin un fundamental claro. El punto es reaccionar al nivel si llega a romper, pero en este punto no hay. Ya está bastante bien dibujado como para que pueda caminar solito si llega a ser la ruptura, pero yo no veo el fundamental todavía para que lo haga. Y finalmente el tema de los test que recientemente pues han cobrado vida, ¿no? Se han comenzado a mover después de esas valorizaciones tan buenas que se dieron. Entonces seguimos a la expectativa de en qué momento comienzan a comprar las diferentes zonas, los diferentes rangos de activos. Y creo que ayer hubo un anuncio que me llamó la atención mucho, una noticia que fue de Chavarría, el gerente, que él dice que claro, que él ve más bajadas. O sea, que él no ve digamos que un mensaje como
como que el 2 termina, es el mensaje del gerente técnico y como que el mensaje que quedó finalmente después tanto de la junta como de la presentación del gerente técnico. Me parece que el gerente del banco Echavarría ya dio un tono un poquito diferente, como de, sí, podemos bajar o podemos bajar más. Eso no es, el mercado cree que es el 2, pero pues estamos dispuestos. Entonces me pareció bastante dovish, trazando una línea que es supremamente confusa, pero que el banco ha tratado de explicarla, y es que una cosa es lo que dice el gerente técnico y otra cosa es lo que dice la junta. Si ustedes se dan cuenta, nosotros la junta la interpretamos de una forma. Lo que dijimos es, no, el banco quiere frenar el ritmo, pero no quiere decir que no vaya a ir al 1.75 o al 1.5, si es el caso, si lo necesita. Y otra cosa es lo que hace el gerente técnico, que dijo, no, nosotros creemos que es el 2 y ya. Entonces, si hay una separación, el gerente de Chavarría ha dicho varias veces pues, que una cosa es lo que digan los técnicos y otra cosa es lo que ellos finalmente votan, lo toman como input y ya está, ¿no? Eh, entonces, pues digamos que hay un proceso mucho más complejo alrededor de eso, y creo que esa noticia de alguna forma ayudó. Entonces uno ve ahí la reacción de los 22, en donde hubo valorización fuerte, pues porque claro, lo que está diciendo está volviendo la interpretación número 1. Nosotros dijimos, interpretación número 1 es esta, fijo, frescos que hay más bajadas y vamos a ir al 1.75 sin problema, de pronto 1.50. Interpretación número 2, frenón, porque el gerente técnico dijo, no, yo veo es el 2. Entonces Echavarría va más hacia la interpretación original nuestra del comunicado, sin comprometerse, pues, pero obviamente dando un discurso mucho más flexible, mucho más dovish, que es pro bajada de acciones. Pues bueno, ustedes ven ahí el efecto de los 22, que no se ha visto en el resto de la curva. Entonces, de repente, acuérdense siempre, los 22 se estabilicen un poco para que pueda haber más transferencia en el resto de los activos. La curva larga todavía está tanteando en ver cuáles son los niveles. Vuelvo a insistir, las primeras señales de los 22 son buenas. Después el resto del mercado puede copiar, pero la curva larga está lidiando con TES, ¿no? O sea, desde los 24 en adelante, está lidiando con tesoros, que son otras variables que están movibles ahí. Entonces, Echavarría engancha el 22 y después el resto de condiciones del mercado le dirán a uno en dónde para el otro. El mensaje es que todavía no tenemos una señal de freno. Puede que llegue hoy, pero no tenemos una señal. Pero pues yo no veo los tesoros terminando, ¿no? Ya les mostramos una gráfica que es interesante para los próximos 5 meses. Em, pero pues la parte corta sí como que comienza a tener ese mensaje mezclado, y pues obviamente donde manda gerente, pues no manda gerente técnico. Bueno, ese es como el tema de los test. Y un último anuncio. Hoy, acuérdense que hemos estado con este tema de nuestra alternativa de acciones farmacéuticas. Hoy cierra, para que lo tengan en mente. Es una alternativa con capital garantizado. Básicamente la primera que salió el 17 de junio, ha sido bastante buena, ha tenido una valorización cerca del 8%. Entonces, bueno, eso está bastante bien en movimiento, y bueno, hoy cierra, para que estén pendientes de eso, para los que están pendientes de esa movida con todo el ruido. Pues es un buen diversificador, ¿no? En medio de los portafolios que se construyen. Eso es todo, les deseamos un muy buen día. Hoy vamos a estar pendientes pues del dólar, de ese 3.800, eh, pero básicamente creo que vamos a estar es como más pendientes ya la próxima semana, y ver si definitivamente tenemos gasolina para hacer esa ruptura, y eso traería pues aversión al riesgo en acciones y de pronto ayudar un poquito al empinamiento de la curva, que es todo lo que se vio esta semana. Les deseamos un muy buen fin de semana y nos vemos hasta el martes. Que estén muy bien. Estimado cliente, este comité está dirigido principalmente a clientes institucionales y a inversionistas profesionales. Es decir, aquellos clientes que tienen portafolios de inversión que superan los 3.700 millones de pesos y que poseen patrimonios superiores a 7.500 millones de pesos. Estas opiniones tienen el único propósito de dar una información y un view sobre los principales activos financieros locales y externos en un escenario de mediano plazo que podría cambiar por noticias y hechos fundamentales. En todos los casos, antes de tomar una decisión de inversión, sugerimos tenga en cuenta su perfil de riesgo y su horizonte de inversión. Si usted es un cliente inversionista que no cumple con los requisitos de inversionista profesional, sugerimos siempre buscar la asesoría profesional. En Alianza, contamos con un equipo profesional debidamente certificado para brindarle esta asesoría. Y contamos con una oferta integral de fondos y productos de intermediación acorde con su perfil de riesgo y horizonte de inversión.